Subes las escaleras con el corazón latiendo más rápido de lo normal. No es por miedo, es por nervios. Tienes pensado lo que vas a decir. Lo has ensayado mentalmente una y otra vez. Vas a tocar ese timbre. Vas a pedir perdón. Vas a decirle que aún la amas. Que no puedes seguir sin cerrar ese capítulo. No sabes si vas a recuperar su amor, pero al menos quieres tener esa última conversación. Solo eso. Un cierre. Un intento. Pero lo que no sabes es que el mundo ya ha empezado a desmoronarse. Que la ciudad está colapsando. Que algo invisible, violento e incontrolable se ha desatado. Y tú estás a punto de entrar en el epicentro del desastre. Porque en cuanto cruces esa puerta, todo va a cambiar. El apocalipsis no te va a esperar. No te va a dar tiempo para terminar tu frase. Vas a tener que correr, esconderte, resistir, y todo por una conversación que quizás ya no tenga sentido. Bienvenido a Siege of the Dead, una película que no necesita 2 horas para romperte por dentro. Solo necesita 60 minutos y un corazón que aún no ha cerrado sus heridas. El ático de Belayud. El ático de Belayud. Siege of the Dead, titulada originalmente Rammbock, es una producción alemana dirigida por Marvin Kren que redefine lo que puede ser una historia de zombies, corta, íntima, devastadora. Aquí no hay épica, no hay panorámicas de ciudades destruidas. Hay un edificio, un protagonista que llega tarde, una ciudad que ya no responde, y un virus que no solo se propaga por la sangre, sino por el miedo. Michael no es un héroe, es un hombre corriente, roto por dentro, que busca cerrar una historia que quedó a medias. Pero el mundo ha decidido cerrarse antes. Lo que debería haber sido una simple conversación se transforma en una lucha por la supervivencia. Y lo más duro no es el peligro físico, es el emocional. Es no poder decir lo que viniste a decir. Es ver cómo todo se cae mientras tú aún tienes cosas que decir y nadie ya que escuche. Rammbock es claustrofóbica, contenida, brutal sin necesidad de sangre excesiva. La dirección de Marvin Kren es quirúrgica. Los planos son cerrados, la luz escasea, los espacios se sienten apretados. Es como si la película respirara junto a ti, y cada vez más rápido. Cada puerta cerrada es una sentencia. Cada pasillo en penumbra es un callejón sin salida. Y los infectados no son lentos ni torpes. Son ágiles, agresivos, pero lo más interesante es su comportamiento. No atacan si logras mantener la calma. El miedo, aquí, es literal. Si te alteras, mueres. Si te desesperas, estás perdido. Es una idea simple pero poderosa, porque convierte tu estado emocional en el verdadero campo de batalla. Michael no tiene armas, no tiene plan, no tiene aliados. Solo tiene ese vacío por dentro que todos hemos sentido alguna vez. Ese tenía que haber dicho algo. Ese, ¿y si lo intento una vez más? Y eso es lo que hace que esta historia conecte, porque el fin del mundo puede ser algo global, pero el dolor siempre es personal. No importa cuántos mueran fuera si tú sientes que lo más importante ya lo perdiste antes. La película avanza con una tensión constante. No hay respiro, no hay tiempo para pensar. Lo que empieza como un reencuentro se convierte en una pesadilla, y cada escena lleva al personaje y a ti más al límite. A cada minuto que pasa se hace más evidente que no hay escapatoria. Pero lo que más pesa no es la amenaza externa. Es la sensación de que todo lo que no dijiste, ya no podrás decirlo jamás. Y eso duele más que cualquier mordida. Espera, un segundo. ¿Estás sintiendo lo mismo que yo? Si has llegado hasta aquí es porque esta historia también te está removiendo por dentro.
Si te está atrapando este análisis, si te gustan los vídeos que no solo hablan de terror, sino de emociones humanas disfrazadas de horror, entonces apóyame. Dale like, comenta tu opinión, comparte este vídeo si puedes y suscríbete a El Ático de Belayud. Aquí el miedo no es solo un grito, es un reflejo, es memoria. Y este canal existe gracias a ti. Gracias por estar ahí. ¿Seguimos? Siege of the Dead utiliza cada segundo de su breve duración para construir angustia. No hay tiempo muerto. Todo suma. Cada encuentro es tenso. Cada plano dice más de lo que muestra. Y en medio de todo, una ciudad silenciosa, fantasmal, que parece haber olvidado que alguna vez estuvo viva. Berlín se convierte en un escenario desolador, donde los pasillos son más peligrosos que las calles y donde la única salida puede ser la más dolorosa de todas. El guión, escrito por Benjamin Hessler, no desperdicia líneas. Todo lo que se dice tiene peso. Todo lo que se calla duele aún más. Mikkel Fuith, como protagonista, no necesita grandes gestos para transmitirlo todo. Basta con una mirada, con una duda, con ese pequeño temblor en las manos mientras intenta no dejarse vencer por el miedo. Porque aquí, sentir es lo más peligroso que puedes hacer. Y entonces llegamos al final. Un final que no grita, que no explota, que simplemente te deja vacío. No lo voy a contar, no sería justo, pero te aseguro que no lo vas a olvidar, porque no es un final de zombies, es un final humano. Y duele. Duele porque entiendes lo que está en juego, porque tú como espectador también estás atrapado en esa historia. También tienes cosas que no dijiste, también sabes lo que es querer arreglar algo cuando ya es tarde. Y cuando todo termina, lo único que puedes hacer es quedarte en silencio, igual que el protagonista. Y eso es lo más devastador, que al final no tememos a los infectados, tememos a no haber amado bien, a no haber hablado a tiempo, a haber llegado justo cuando ya no queda nada que decir. Porque Siege of the Dead no es una película sobre el fin del mundo. Es una película sobre el fin de una historia. Sobre el momento exacto en el que ya no puedes dar marcha atrás. Sobre ese instante brutal en el que entiendes que el verdadero apocalipsis no está fuera, está dentro. Si te gustan las películas que no se conforman con asustarte, sino que además te dejan pensando, esta es una obra obligatoria. Y si te ha gustado cómo la hemos explorado, ya sabes, suscríbete a El Ático de Belayud. Aquí el terror tiene nombre, rostro y sentimiento, y cada película es una herida que se abre o que se cierra. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.